Bueno, seguimos en día de cierre. Estamos acá con Julio Promoto, que aparte de ser titular de gremios judiciales, es candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el moyanismo. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? ¿Está bien? Buenas noches. Me estoy tocando mucho las manos, como hacen algunos comentarios. Voy a tratar de cambiar un poco. ¿Estamos bien? ¿No te laves las manos? Bueno. No, acá le damos para. ¿Estamos bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo es hacer campaña en la ciudad? ¿Es complicado? No es complicado porque es un territorio muy... se puede abarcar. Limitado. Hay lugares, cualquier otro distrito del país es mucho más complejo, ¿no? Lo complicado es que uno desgraciadamente va viendo que los vecinos no tienen respuesta, ¿no? No tienen respuesta. No tienen respuesta, y entonces se acumulan los problemas nacionales y los problemas que son de la ciudad, ¿no? Porque hoy si vos ves la gente caminando por la calle o en cualquier barrio que vas, denota preocupación, ¿no? Sea un cartonero que, digamos, ve con dificultad la expectativa de poder dejar de ser cartonero y tener un trabajo más estable. Una señora nos decía el otro día en la Villa 1114 que estaba pidiendo trabajo para su hijo, y además dice, para mí también, porque yo no quiero que mis hijos toda la vida la imagen de su madre sea arrastrando un carro con cartones, ¿no? Claro. Ahora, es decir, la dignidad que hay. Y bueno, y todos quieren, la condición humana hace el sentimiento del progreso, y la preocupación es porque no hay previsibilidad en la Argentina hoy. No hay previsibilidad, nadie sabe, no lo sabe un trabajador, no lo sabe un comerciante, no lo sabe un empresario. Esto es lo peor que puede pasar a un país. Pero yo sé entender algo, porque la campaña logra cosas maravillosas. Hasta hace 3 días que Massa dijo que iba a presentar un proyecto para modificar el mínimo no imponible y que todos paguemos menos ganancias. ¿Cuántos proyectos hay en el Congreso? ¿Te acordás más o menos? Uy, hay un montón. Hay un montón. ¿Por qué no prosperan los proyectos hasta que alguien levanta la mano de la oposición o de la presunta oposición y dice, yo voy a presentar un proyecto? Ahora se va a reunir la comisión de salario. ¿Por qué es tan difícil que algo avance a menos que haya campaña? No es que no avanza porque no hay campaña. No avanza porque hay una mayoría oficial que bloquea todos los proyectos que no sea. Y el gobierno, que ha profundizado la presión tributaria sobre los trabajadores y... O sea, le cobra más impuestos. Obviamente. Hoy hay 3 millones de trabajadores que pagan impuestos al trabajo, ¿no? Cuando hay grandes grupos económicos que no pagan, los vinculados con el juego, con la minería, con las transacciones financieras, con los dividendos de acciones en la bolsa tampoco pagan. ¿Cuánto gana un camionero de salario mínimo o promedio, te acordás? ¿10, 15 lucas? Sí, más o menos. ¿Y cuánto paga de ganancias? Y paga muchísimo, pierde el aguinaldo. Por eso los camioneros cobraron el aguinaldo, no cobraron el aguinaldo, hicieron un paro porque era como perder un derecho, ¿no? Y no cobraron porque se los llevó el Estado. El empresario pagó y se los lleva el Estado. Y fue una medida, vos fíjate, que generó ese anuncio de Massa que no se definía, porque una medida que es absolutamente simpática en un pueblo que no soporta que su esfuerzo para trabajar se vea, digamos, asaltado por el Estado. Además, pensá acá, porque siempre dicen, hay otros países que tienen, pero el Estado argentino al ciudadano no le da nada, no le da buena salud, no le da buena educación, no le da servicio, no le da nada. Entonces, es pagar impuestos para que no saben, para que la plata se vaya por la corrupción, uno se pregunta, ¿no? 3 propuestas que tiene el moyanismo en la ciudad, claves, concretas, porque no se escuchan muchas propuestas hoy. Uno ve el candidato cantando, subiéndose carecita. No, por eso, una de las cosas que decimos nosotros es que tiene que haber una agenda legislativa. ¿Qué decimos? Impuesto al trabajo hay que revisarlo. Sí. Ganancias hay que revisarlo. Ganancias hay que revisarlo. Hay que dejar de discriminar a los hijos de los trabajadores que no perciben asignaciones familiares. Es decir, vos estás en una oficina, gastás X plata o estás en un establecimiento fabril o donde sea, llegás a 5.000 pesos y ya no cobras asignación familiar completa y cobras muy poco. O sea, asignación universal también para trabajadores, no solamente para también para trabajadores. Bien. Acabar con el trabajo precario, que no solo perjudica, genera inestabilidad al trabajador, sino que además es fraude del Estado, porque no se hacen los aportes. La jubilación del 82 móvil para los jubilados. Esa es la tercera. Bueno, sería la cuarta, ¿no? La cuarta. Lo que pasa es que hay muchos proyectos, hay proyectos para
promoción de las pymes, digamos, promoción de las pymes ¿para qué? Para que se haga desgravación impositiva o créditos blandos en la medida que las pymes reinviertan o tomen empleo, ¿no? Porque acá hay un problema que es el desempleo en la Argentina. Se ha estancado el crecimiento del empleo genuino desde el 2007, solamente en el Estado, y sabemos cómo se usa el empleo en el Estado. Y hace falta generar, porque la gente quiere trabajar, no somos un país y el trabajo genera salario, y el salario pone en marcha lo que es el circuito virtuoso de la economía. Entonces hay que, fíjate vos que en la Argentina los que más ganaron el año pasado son los bancos. Eso te demuestra un país que no funciona, porque lo que tendrían que ganar más son las actividades productivas, ¿no? Quedan 30 segundos. Yo te pido que en 30 segundos le digas a la gente por qué hay que votar a Julio Pemato. Y porque vamos a cambiar en la ciudad y en el Congreso, ¿no? Queremos realmente, desde el buen peronismo, como lo llamamos nosotros, queremos recuperar la esperanza y la unidad nacional para tener una Argentina con justicia social. Gracias, Julio, en serio. Al contrario.